there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know why. Un ácido carboxílico es aquel que está formado por un carbono, y este carbono está unido por un enlace doble a un oxígeno y está unido también a un OH por un enlace simple. Y este carbono a su vez está unido a una rama de hidrocarburos. Esto de aquí es lo que forma el ácido carboxílico y lo que hace que la rama sea un ácido carboxílico. Es muy importante que sepas la jerarquía de los grupos funcionales. Al más importante lo tenemos con el ácido carboxílico. Quiere decir que si en una misma rama en cadena hay distintos grupos funcionales, es decir, tenemos ácidos carboxílicos y luego tenemos nitrilos, aldehídos, cetonas o cualquiera de estos que están en la lista, la cadena principal tendrá el nombre del ácido carboxílico ya que es el más importante. Y los demás se convierten en cadenas secundarias o sustituyentes. Como ya hemos dicho, los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que tienen este grupo de aquí, que siempre estarán presentes de los ácidos carboxílicos. Entonces ya tenemos el grupo carboxilo. Si queremos escribirlo en la forma semidesarrollada, lo escribiríamos así. Y para el nombre siempre se utiliza la terminación oico. Por ejemplo, butanoico, propanoico, hexanoico, etc. Aparte que al principio se suele poner la palabra ácido. Bueno, aquí he puesto un ejercicio para resolver. Aquí nos damos cuenta que es un ácido carboxílico porque tiene esta estructura semidesarrollada de aquí. Lo primero que vemos es que hay un enlace triple aquí en este carbono. Entonces procedemos a enumerar la cadena. Como esta es el carbono predominante, empezamos por acá a contar 1, 2, 3 y 4. O sea, identificamos que en el tercer carbono hay el enlace triple. Cuando hay enlace triple se lo pone con ino, porque es un alquino. Entonces, primero en la nomenclatura nos dice que va la palabra ácido. 1, 2, 3, butino, but, porque son 4 carbonos de la cadena. Butino porque tiene el triple enlace y oico porque la regla nos dice que todos los ácidos carboxílicos terminan en oico. Ahora procedemos a realizar este ejercicio. Nos damos cuenta que es un ácido carboxílico por esta terminación. También nos damos cuenta que de este carbono sale un radical que es un metil. Para ver en qué posición está este radical, enumeramos la cadena. Como vemos cuál es el carbono predominante, empezamos por aquel. Entonces, este es el carbono predominante porque tiene el grupo carboxilo en su estructura. Entonces sería 1, el primero, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Nos ponemos la palabra ácido como nos dice la nomenclatura y ponemos el número 3 porque del carbono 3 sale un radical metil. Como vemos, 1, 2, 3, 4, 5, se trata de un pentano. Pero como nos dice que la terminación es en oico, le agregamos el ico. Entonces se trata de un ácido 3-metil pentanoico. Aquí nos damos cuenta que hay dos grupos carboxilos en los extremos. Entonces contamos los carbonos, son 1, 2, 3 carbonos, entonces ponemos la palabra ácido, sería un propano. Y como son 2 grupos carboxilos, ponemos la palabra de di, que quiere decir 2-dioico, que quiere decir 2 grupos carboxilos. La nomenclatura nos decía que la palabra ácido va al principio cuando se identifica un grupo funcional carboxílico, le ponemos la palabra ácido. Y indicamos que en el carbono 2 hay un grupo sustituyente llamado hidroxi, porque cambia de nombre de alcohol a hidroxi. Y sabemos que es un propano, porque tiene la cadena de 3 carbonos. Y lo que nunca nos debe faltar es la terminación oico de los ácidos carboxílicos. Entonces aquí tenemos un ácido 2-hidroxipropanoico. Bueno, ahora proseguiré con la explicación de los ésteres. Los ésteres son compuestos que se forman por la unión de un alcohol con un ácido orgánico. Bueno, ahora proseguiré con la explicación de los ésteres. Los ésteres son compuestos que se forman por la unión de un alcohol con un ácido orgánico. Aquí podemos ver un ácido más un alcohol en un medio ácido. El ácido sulfúrico ayuda mucho para que esta reacción sea posible.
y vamos a obtener como producto un éster más agua. Entonces, si a este ácido orgánico se le suma un OH unido a una rama de hidrocarburos que se le representa con una R', se formará una reacción. Consiste en que el OH se une al hidrógeno del oxígeno y se forma la molécula del agua, quedando suelta la R'. Entonces la R' se une con el oxígeno y esta es la estructura del éster. Todo esto es del éster. Como ya sabemos reconocer, este es un grupo funcional de los ésteres, así que voy a realizar el siguiente ejercicio, a explicarlo. En esta cadena contamos, hay 7 carbonos. Dice que en el número 4 el carbono hay un enlace doble, así que es un hepteno. Porque a las cadenas de 7 se le llaman heptano, pero lo cambiamos por hepteno porque aquí en el cuarto carbono hay un enlace doble que es un alqueno y se pone la palabra eno. La nomenclatura también nos dice que después de la palabra de se pone el radical que está unido al oxígeno. El radical que está unido al oxígeno se llama metil, entonces este es un D-metil. En total nos queda esta palabra, 4-heptenoato de metil. Voy a hacer este ejercicio. En este ejercicio de aquí nos damos cuenta que es un éster porque tiene esta estructura. Entonces, como hay 4 carbonos será un butano, pero como hay un enlace doble no va a ser butano, sino un buteno. Será en el 2 y en el 3 hay un enlace doble que se pondrá con enobuteno y la terminación que nunca debe faltar de los ésteres que es dato D. Nos dice la nomenclatura que después de la palabra D va el nombre del radical que está unido al oxígeno. Aquí el radical que está unido al oxígeno es un etil. Entonces aquí está nuestro nombre, 2,3-butenoato de etil. Ahora voy a realizar el siguiente ejercicio. Voy a realizar el propanoato de metil. Identificamos primero que la terminación es en ato, así que se trata de un éster. Como es propano, la cadena de hidrocarburos va a tener 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y la estructura de cualquiera del carbón de aquí va a ser esta. Este carbono unido por un doble enlace a un oxígeno y por un enlace simple a otro oxígeno. Y este oxígeno unido a un metil, porque aquí el radical es un metil, así que sería CH3. Aquí tiene 2, 3, 4 enlaces, así que no puedo ponerle ningún hidrógeno. Aquí tiene 2 hidrógenos porque tiene 2 enlaces afuera y aquí sería 3. Y entonces ya está nuestro ejercicio listo. Sería propanoato de metil, 3 carbonos y con la estructura de los ésteres. Gracias. Las cetonas son compuestos orgánicos que tienen en un carbono la unión de un oxígeno mediante un enlace doble. Y a sus dos lados está unido por 2 radicales o 2 cadenas de hidrocarburos. La terminación siempre va a ser en ona cuando se trate de una cetona. Aquí vemos que esta rama de hidrocarburos tiene 6 carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se trata de un hexa. La terminación siempre va a ser ona en las cetonas. Vamos a indicar la posición del grupo cetona. Entonces empezamos a contar desde la posición más próxima a este grupo, sería desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que está en la posición número 3 del grupo cetona. Sería que en el carbono 3 hay hexa de 6. Hexa. Como todos son enlaces simples, no ponemos ni enos ni inos. Hexanona porque es una cetona. Y por la otra nomenclatura vamos a hacer como si fueran 2 radicales del grupo cetona. Este es un radical y este es otro radical. Aquí vemos que hay un etil porque hay 2 carbonos. Sería etil y propil. Como va en orden alfabético, primero va el etil y luego el propil. Etil, propil, cetona. Ya está nuestra segunda nomenclatura. Aquí vamos a resolver este ejercicio escrito. Primero vamos a escribir la cetona. Y dice que esta cetona está unida a 2 grupos benceno. Entonces dibujaremos.
y ya está. Quiero decir que hay un grupo cetona unido a dos bencenos, y esta es la forma de los bencenos o feniles.